Hoy el Señor va a hablarnos de una forma muy especial y muy personal. Porque definitivamente el Señor nos conoce. Él es quien nos conoce. A veces nosotros pensamos que nos conocemos muy bien. Y sí, yo me conozco. Yo sé hasta dónde puedo llegar en ciertas oportunidades. Por ejemplo, ayer tuve un día muy difícil a nivel de físico, cansancio, y yo sé que cuando me agoto y tengo que parar. Y llegó un momento en el día donde tuve que irme a mi casa y simplemente obligarme a dormir, por lo menos unas horas. Y eso fue lo que hice. Me conozco, sé cuándo parar. Y simplemente me acosté, me quedé dormida y dormí como por 3 horas y luego me levanté con nuevas fuerzas. Sabía que necesitaba ese momento de descanso, esas horas de descanso, y hoy me siento renovada, hoy me siento fresca. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo para descansar, unas horas para descansar, porque me conozco y sé cuando tengo que parar por un momento dado. Entonces, definitivamente nosotros nos conocemos tal vez ciertas cosas de nuestra vida, pero no mucho o no tanto como el Señor nos conoce. Él sí nos conoce de verdad, verdad. Él sí sabe realmente más allá de nuestras capacidades, porque el Señor sabe quiénes somos. El Señor nos conoce totalmente. Pero ¿sabes algo? Hay momentos donde nosotros pensamos que nos conocemos tanto que no le damos oportunidad a Dios para que Él nos ministre y nos haga ver nuestra condición. Hay momentos donde nosotros pensamos, como yo te estoy diciendo ahorita, que sé hasta dónde puedo llegar, pero en realidad no sé nada. Yo te hablo de una forma muy doméstica, muy personal, de cansancio físico y agotamiento. Pero tal vez yo piense que sé hasta dónde puedo llegar, pero resulta que no lo sé. Porque Dios sabe que puedo llegar mucho más allá de lo que mis pensamientos pueden pensar. Y es allí donde Dios nos lleva, nos ministra, nos da las fuerzas, nos ayuda. Y a veces nos quedamos sorprendidos de todo lo que podemos hacer, porque simplemente Dios nos dio la fuerza, nos dio la sabiduría y nos dio la unción para llegar a lugares inimaginables, para hacer cosas que nunca en nuestra mente, en nuestros pensamientos pudimos nosotros pensar o imaginarnos. Simplemente porque Dios es un Dios que no tiene límites. Y cuando encuentra a una persona que le crea, entonces grandes cosas suceden. Entonces muchas veces nosotros pensamos que nos conocemos, o cuando nosotros evaluamos nuestra condición espiritual, podemos hacer una evaluación en donde consideremos que estamos bien. Porque decimos, no, yo estoy bien. Y cuando nosotros nos autoexaminamos, podemos pensar que estamos bien. Cuando nosotros nos autoexaminamos, podemos pensar que definitivamente estamos bien, estamos en lo correcto y estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes por qué muchas veces nosotros pensamos eso? Porque consideramos que la forma como llevamos nuestra vida es la correcta, pero resulta que cuando nos vamos a la palabra de Dios y cuando el Señor es quien verdaderamente nos examina, nos evalúa, y cuando Él es quien discierne nuestro corazón, entonces resulta que la percepción de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Por eso que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy pendientes es evaluar nuestra vida, no conforme a nuestra sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios. Y por eso que en esta noche yo quiero mostrarte cómo Dios hace o qué Dios utiliza para evaluarnos. ¿Qué Dios utiliza para evaluarnos? Porque yo puedo autoevaluarme,
Pero si yo no me autoevalúo conforme a lo que la palabra de Dios me muestra, lo conforme a cómo Dios me evalúa, puedo errar. Puedo errar. Por eso que mi conclusión hacia cómo estoy a nivel espiritual puede estar errada. Porque no me estoy evaluando conforme a los parámetros del Señor, sino conforme a mi sabiduría humana. Y hay una línea muy delgada entre lo que Dios, lo que la palabra de Dios dice y lo que yo puedo interpretar de la palabra de Dios. De lo que Dios piensa y lo que yo puedo interpretar como lo que Dios piense. Por eso que nosotros tenemos que vivir conectados. Conectados con Dios, conectados con su palabra, conectados con lo que Él tiene para nosotros. Porque podemos nosotros errar en nuestras conclusiones, en nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque quien nos conoce realmente, quien sabe quiénes somos, es Dios. Y el nosotros saber quiénes somos, dónde estamos parados a nivel espiritual, eso es clave. Porque eso nos llevará a nosotros a reconocer nuestras faltas, fortalecer nuestras debilidades y simplemente agradar el corazón de Dios. Ahora bien, ¿cómo Dios nos evalúa? Fíjense algo muy importante. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 17. Les hablaba de que nosotros podemos tener una percepción de nuestra vida, pero es totalmente distinta a la percepción de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, entonces, y cuando estamos nosotros con esa actitud y con ese deseo de realmente que Dios trate con nosotros a profundidad, entonces el Señor nos muestra más allá de lo que nuestra vista, nuestra visión pueda ver. El Señor nos muestra más allá. Y la única manera de que Dios te muestre más allá es que estés rendido ante su presencia. Que dejes a un lado tus pensamientos, tu autoevaluación. Que pongas a un lado tu opinión hacia ti mismo. Que dejes a un lado tu examen propio y humano y personal. Y dejes que sea Dios realmente quien toque tu vida, quien toque tu corazón y que te examine según sus parámetros. Muchas veces nosotros llevamos una vida muy individual, aunque decimos que estamos dependiendo de Dios. Muy individualista, aunque decimos que estamos dependiendo de Dios. Y eso pasa porque hay cosas en las cuales no estamos tomando en cuenta y que Dios hoy nos va a enseñar. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Cuando el Señor está evaluando y está dando su veredicto acerca de las iglesias del Apocalipsis. Y una de las iglesias que el Señor en esta oportunidad evalúa es la iglesia de Laodicea. Me impresionó mucho cuando estaba estudiando porque el Señor le habla a esta iglesia de una forma muy frontal y tajante para hacerle ver la condición en la que se encontraba. Y es porque fíjense lo que dice la palabra de Dios acá. Dice, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, mire, una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que yo diga, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que Dios diga. Por eso que tenemos que permitirle a Dios que Él sea quien nos examine y que Él sea quien nos trate, que Él sea quien nos evalúe conforme a sus parámetros. Dice, tú dices, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú dices, yo soy rico. Tú dices, yo he crecido espiritualmente. Tú dices, yo soy una persona muy procesada y me la sé toda. Tú dices que sabes mucho. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Aquí había una afirmación de quién soy,
de lo que tengo y de lo que he logrado. Pero fíjense lo que dice el Señor. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Wow. Cuando nosotros pensamos que somos alguien, que hemos alcanzado algo, cuando nosotros pensamos que estamos bien, que nuestra condición está excelente, que nuestra evaluación es 20 puntos, resulta que no sabemos que no tenemos 20 puntos en nuestra vida. No sabemos que no tenemos 20 puntos en la autoevaluación que nos hemos hecho. Y de aquí parte lo que el Señor quiere ministrarnos en este día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que nosotros podamos ver nuestra vida conforme a Él la ve. Pero para eso tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios. Para eso tenemos que dejar de ser orgullosos espiritualmente y permitirle a Dios que se engrandezca en nosotros y que Él nos hable, que Él nos evalúe, que Él nos ministre. En muchas ocasiones, cuando nosotros estudiamos lo que son las iglesias, o en esta iglesia en particular, podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar que la iglesia tenía una falta de compromiso. Podemos pensar que esta iglesia tenía problemas de orgullo. Sí, podemos ser acertados al decir eso. Pero en realidad también podemos pensar que esta iglesia era muy individualista al decir yo esto, yo tengo, yo lo otro, yo he logrado. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de nosotros como hijos de Dios, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cuando nosotros vemos a la Odisea tenemos que imaginarnos como la iglesia, como nosotros, como que Dios nos está tratando a nosotros a nivel personal, porque nosotros somos la iglesia. Y todas las condiciones que nosotros podemos pensar de cómo Dios se estaba evaluando, o cómo la iglesia de la Odisea se estaba evaluando, o cómo nosotros podemos interpretar esa evaluación, de cierta manera podemos acertar en nuestras conclusiones. Pero definitivamente una de lo que el Señor estaba evaluando en este versículo o en esta palabra es que muchas veces no sabemos nada. Pensamos que sabemos, pero resulta que no sabemos. Pensamos que estamos bien y resulta que no estamos bien. Pensamos que estamos en lo correcto y resulta que no estamos en lo correcto. Pensamos que estamos bien espiritualmente y resulta que no estamos bien espiritualmente, que estamos en una terrible condición espiritual. Pensamos que no la sabemos todo y resulta que no sabemos nada. Y es allí cuando el Señor, en ese punto es cuando Dios quiere tratar con nosotros, porque es peligroso. Es peligroso pensar que estoy bien y estoy mal. Es peligroso pensar que estoy en lo correcto, pero estoy en lo incorrecto. Es peligroso pensar que estoy creciendo espiritualmente y resulta que más bien estoy detenido espiritualmente, más bien me estoy dejando llevar por el enemigo y más bien me estoy encadenando cada día con mis propios pensamientos y con mi propio pensar. Y cuando eso pasa es muy peligroso, porque la manera como Dios tratará con nosotros pensamos que es muy celestial, y sí es celestial, pero escúchame lo que te voy a decir. A veces pensamos que Dios nos va a hablar a través de un ángel, a través de un ser sobrenatural. Pensamos que Dios, tenemos expectativas, y sí, todo eso pasa y ocurre. Y el Señor nos habla de esa manera. Pero muchas veces el Señor nos va a hablar de maneras en las que tal vez tú no te vas a imaginar. Pero es cuando la voz de Dios se hace más fuerte. Cómo el Señor te examina, cómo el Señor te evalúa, cómo Dios te enseña. El pastor Juan en unas semanas atrás estuvo hablando de esto. Y yo quiero traerlo a colación una vez más. Porque una de las formas como Dios te enseña
y te hace ver si tu condición está bien o no, es a través del consejo. Cuando nosotros simplemente ignoramos el consejo y comenzamos a autoministrarnos, cuando no nos dejamos pastorear, cuando no nos dejamos mentorear, cuando simplemente estamos dependiendo de lo que nosotros consideramos que estamos recibiendo, cuando nosotros dependemos solo entre supuestamente mi relación con Dios y yo mismo, cuando no permitimos que nadie se meta en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual, ahí estamos en gran manera errados. Y allí podemos entrar en una área peligrosa en donde supuestamente estamos buscando de Dios y no es así. Estamos sumergiéndonos en la religión, en donde yo sé, yo conozco, yo estoy creciendo, yo estoy bien y yo estoy en lo correcto. Y resulta que estamos mal, que estamos incorrectos, que no estamos creciendo y estamos examinándonos a nosotros mismos de una manera errada. No estamos permitiéndole a Dios que trate realmente con nosotros. No estamos discerniendo correctamente. Por eso que en esta palabra es bastante confrontativa, porque la Odisea, cuando la Odisea hablaba de sí mismo, la iglesia de la Odisea dijo: yo soy rico, yo soy alguien, yo tengo algo, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice: pero no sabes. O sea, tú tienes ese pensar, pero no sabes. Wow, qué peligro, ¿verdad? Cuando yo tengo una convicción de quién soy, de lo que tengo, de lo que he logrado, y resulta que el Señor te dice: pero no sabes. Piensas que sabes, pero no sabes nada. Piensas que sabes, pero quien sabe realmente soy yo. Quien sabe cómo estás, soy yo. Quien sabe si estás correcto o no, soy yo, nos dice el Señor. Y cuando el Señor nos confronta de esa manera, mis amados, quien se deje ministrar por el Señor, su vida toma una dirección totalmente increíble, impresionante. Porque la vida de esa persona toma una vuelta de rendición, de sencillez de corazón, de humillación. La vida de la persona toma una vuelta de crecimiento espiritual. Porque cuando Dios te hace ver tu condición, no te quedará otra que humillarte ante la presencia de Dios. No te quedará de otra de cambiar y de ser transformado. Porque Dios te ha mostrado tu verdadera condición. Y cuando Dios nos muestra nuestra verdadera condición, lo que queremos es pedirle perdón. Lo que queremos es humillarnos ante su presencia. Lo que queremos es: Señor, quiero recomponer las cosas. Señor, quiero empezar de nuevo. Señor, quiero fortalecer lo que está roto. Señor, quiero hacer las paces. Señor, quiero hacer las paces contigo. Señor, quiero crecer. Hay una revolución en nuestro interior. Hay una revolución en nuestra vida. Hay una transformación total. Cuando dejamos a un lado el error, el espíritu de error. ¿Sabe lo que está operando en este tiempo? Y la gente no se está dando cuenta. La gente lo que está viendo es la pandemia. La gente lo que está viendo es el coronavirus. La gente lo que está viendo es el COVID, es la enfermedad. No, mi amado, lo que estamos viendo ahorita no es nada de eso. Es un espíritu de enfermedad, sí, pero es más allá. Se está moviendo un espíritu de error en los hijos de Dios, en los cristianos. Un espíritu de error bien fuerte, donde piensa que están bien, pero están bien mal espiritualmente. Donde piensa que Dios realmente es su proveedor, es su sustento, que Dios es su sanador, pero es algo intelectual, como se lo decía el domingo. No hay una convicción verdadera.
Por eso, mis amados, el espíritu de error está ahorita atacando a la iglesia, a los hijos de Dios, y muchos se están dejando envolver. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea y está pasando con muchos de nosotros, con muchos de los hijos de Dios, que piensan que están bien, pero están muy mal. Que piensan que están en lo correcto, pero están en lo incorrecto. Por eso que tenemos que permitirle a Dios que nos ayude. Tenemos que rendirnos ante la presencia de Dios para que nos saque del error y podamos caminar en sus promesas, podamos caminar en su palabra, podamos avanzar en su propósito. Muchas veces nuestra vida vive de detenimiento en detenimiento y pensamos que Dios es quien está haciendo eso. No, no es Dios. Es nuestra terquedad, es nuestra necedad, no es Dios. Es nuestra falta de sabiduría, es no buscar consejos, no es Dios. Por eso que les decía que muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. Y por eso necesitamos buscar de Dios, porque una de las formas como Dios nos va a evaluar, cómo Dios nos va a ministrar, cómo Dios nos va a ayudar, cómo Dios nos va a sacar, cómo Dios nos va a hacer ver cómo estamos, es a través del consejo, es a través de su palabra, es a través de lo que, del plan inicial, del propósito inicial que Dios tiene para con nosotros. Mira, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, un propósito especial, un diseño perfecto. Pero en el camino pasan muchas cosas. Tú tienes que estar conectado con el Señor para que lo que pase en el camino no te distraiga de lo que Dios tiene para ti. No te distraiga. Y sin importar lo que pase, tú no puedes permitir que la marea, tú no puedes permitir que la tormenta te distraiga de lo que Dios tiene para ti y de lo que Dios inició en tu vida. Cuando tú permites que en el camino, ser distraído, te envuelve el espíritu de error y vas a pensar como la iglesia de la Odisea: yo eso, yo esto, yo aquello, yo estoy creciendo, yo estoy madurando, yo estoy avanzando, y resulta que estás retrocediendo, y resulta que estás, como dice la palabra allí, de una forma bastante frontal, le dijo el Señor a la Odisea: eres un desventurado. Eres un desventurado. Piensa que tienes la experiencia para estar solo. Eres un desventurado porque te hace falta pastoreo, te hace falta mentorado. Te hace falta que te mentoreen todavía. No estás todavía en la condición para estar solo. Eres un desventurado. Piensa que puedes estar solo en la vida, sin ningún tipo de dirección de nadie, sin que nadie te diga nada. No quieres escuchar a nadie porque no quieren que te confronten. No quieres que haya una confrontación en tu vida espiritual para que se pueda ver realmente tu condición. Entonces vives caminando a solas, ignorando las personas que te aman, ignorando a aquel que te pueda dar el consejo correcto, ignorando. ¿Por qué? Porque no quieres que te lleven la contraria. Al ser humano nos cuesta aceptar la verdad. Nos cuesta que nos digan la verdad, porque nos hace sentir incómodos, porque nosotros queremos seguir caminando en nuestra verdad. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad nos hace libres. Y muchas veces en nuestra mentira estamos atados, en nuestra propia mentira. La iglesia de la Odisea estaba atada en su propia mentira. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. La percepción que muchas veces nosotros tenemos de nuestra vida está totalmente errada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Rendirnos a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Prestar nuestros oídos al consejo. ¿Al consejo de quién? Al consejo de tus pastores,
al consejo de tus líderes, al consejo de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que te den palabra, para que te ayuden, para que te quiten las vendas de los ojos, para que vean tu condición de afuera. Porque tú estás viendo solamente tal vez en tu radio, pero resulta que estamos los que estamos afuera, o están los que están afuera de nuestra vida, que están viendo otra cosa, espiritualmente hablando, que tú no ves. Por eso que nosotros siempre tenemos que ser mentoreados. Nunca podemos estar a solas o solos. No, tenemos que estar siempre siendo mentoreados. Los pastores somos mentoreados siempre por nuestros apóstoles. Siempre estamos pendientes de la dirección que nos des. Cuando tenemos discipulados con nuestros apóstoles, inmediatamente estamos pendientes, tomamos nota, inmediatamente ejecutamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios quien nos está dando consejo. Pero cuando nosotros ya pensamos que no necesitamos de eso, entonces avanzamos y pensamos que estamos bien, y el espíritu de error nos arropa y estamos totalmente convencidos que estamos bien. ¿Por qué? Porque el espíritu de error nos está arropando hasta que llega un punto que estamos perdidos, así como la iglesia de la Odisea. Mis amados, este es un tiempo donde necesitamos estar conectados con Dios, conectados con aquellas personas quien el Señor ha puesto a nuestro lado para que nos mentoree, conectados con su palabra, conectados en la oración. Este es un tiempo donde también tenemos que hacer silencio para ser ministrados. A veces estamos hablando mucho y estamos hablando tanto que no escuchamos la voz de Dios. Estamos hablando tanto que no escuchamos el consejo de Dios. Estamos hablando tanto que no escuchamos la palabra de Dios. Por eso que el Señor nos dice aquí en otra palabra, en Proverbios capítulo 20, verso 9, dice: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Es una pregunta que se hace aquí. Y la respuesta está implícita, porque nadie puede afirmar que ha limpiado su propio corazón. Por eso que necesitamos de Dios. Por eso que es tan perfecto como la palabra, como Jesús vivió, como Jesús estuvo allí pendiente de sus discípulos, como los discípulos estaban pendientes de escuchar a su maestro, como los discípulos seguían a su maestro, como donde Jesús iba, la multitud iba para escuchar el consejo, para escuchar la palabra, para escuchar la dirección. Consejo, la palabra de Dios, el vivir verdaderamente humillados. Hay personas que supuestamente están humilladas delante de Dios, pero están llenas de soberbia. Pastor, ¿y cómo yo sé si mi humillación es verdadera? Porque no estás solo, no eres llanero solitario. ¿Cómo tú vas a saber que estás bien? Porque tomas en cuenta los principios de Dios. Porque buscas de Dios a nivel personal, que es una intimidad ininterrumpida. Buscas de Dios, pero también buscas el consejo de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Básicamente, las personas que Dios ha puesto para mentorearte, que te hacen ver tu condición. Yo soy hija, tengo 4 hijos, tengo esposo, tengo una vida. Mis padres están en otro país. Pero cuando mi padre me llama o mi mamá me llama o me dan consejo, yo presto mi oído totalmente a todo lo que me van a decir.
Mi mamá en estos días me dijo, te quiero dar una enseñanza. Y yo le digo, mamá, con todo. Y ahí comenzó, me envió no sé cuántas, me envió como 20 notas de voz para darme una enseñanza. Y yo me puse a escuchar. Cuando yo tomo un momento especial, porque yo no escucho las notas de voz así. No. Yo presto atención. Y me dedico, cuando son largas me dedico el tiempo. Y yo sé cuando lo tengo que hacer, lo puedo hacer. Para poder entender lo que me quieren decir. Y escuché mi nota y allí, y hacía las pausas. ¿Por qué? Porque aunque uno está supuestamente crecido, uno necesita mucho de Dios, del consejo de los padres, del consejo de los pastores, del consejo de los líderes, para que no caigamos en el error de pensar que sabemos mucho y resulta que no sabemos nada. Que estamos en lo correcto y resulta que estamos en lo incorrecto. Que estamos bien y resulta que estamos con un espíritu de error tan terrible que no nos deja ni siquiera respirar. Y estamos retrocediendo, como le decía el domingo, como el cangrejo, espiritualmente. Pensamos que estamos avanzando, pero estamos retrocediendo. Necesitamos de Dios, mis amados, hoy más que nunca. Necesitamos estar humillados ante la presencia de Dios. Que Él nos examine, pero que el examen venga de Él, la evaluación venga de Él, no de nosotros mismos. Porque vamos a hacer como la iglesia de la Odisea, que pensaba que estaba bien y el Señor le dijo, no sabes nada. Las personas que Dios va a utilizar para hacerte ver si estás bien o no, serán tus líderes y tus pastores. Ellos te harán ver la condición en que estás. Pero sabes que tienes que tener humildad en tu corazón para escuchar. Tienes que tener la humildad en tu corazón para que un humano te hable a ti como humano. Pero un humano ungido y de parte de Dios. Cuando una persona se deja pastorear y se deja mentorear, es una persona que crece espiritualmente. Cuando la persona deja de recibir ese mentoreo, comienza a retroceder. Son principios de la palabra de Dios, mis amados, que no podemos ignorar en este tiempo. Y no permitamos que la supuesta pandemia, la supuesta enfermedad, el supuesto COVID nos desvincule de los verdaderos principios de la palabra de Dios. No lo permitamos, porque estaremos retrocediendo y pensamos que estamos avanzando y resulta que estamos retrocediendo. Es un tiempo de humillación. Es un tiempo donde tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón, Padre. Examina mi corazón. ¿Sabes quién me examina mi corazón? Mi esposo. También. Cuando él me dice las cosas. Porque yo tengo que aprender a escuchar a los demás. Cuando yo hablo con mi esposo y él viene y me confronta. Cuando yo hablo con personas que me aman o con personas que tienen la confianza para hablarme y me dicen cosas, pero cosas de verdad, cosas, gente que está clara con las cosas de la vida. Gente que busca de Dios, de verdad. Esas son las personas que yo escucho, que Dios usa para hablarme. Yo veo su testimonio. Gente que está conectada con Dios, de verdad. Porque se deja mentorear, porque se deja pastorear. Tiene un corazón sencillo y humilde delante de Dios. Yo me di cuenta de eso. Escucho. Porque necesitamos siempre el consejo de Dios. Cuando perdemos eso, estamos mal, mis amados. Caemos en el error. Por eso que en esta hora yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y le digas al Señor que te examine de verdad. Pero no solamente en este momento que estamos, porque tal vez tengas distracción a tu alrededor. Y tal vez estás haciendo cualquier cosa, escuchando la palabra. Porque eso también tenemos que corregirlo. Estamos haciendo cualquier cosa, escuchando la palabra y estamos supuestamente escuchando y resulta que tenemos la mente en dos cosas. Y eso no funciona así tampoco. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que prestar atención para poder recibir en nuestro espíritu lo que Dios nos quiere decir. Si no, vas a estar haciendo una cosa, escuchas algunas cosas, otras no, y a veces hasta escuchas fuera de contexto y sacas todo fuera de contexto.
Después de esta enseñanza, cuando tú tengas tu intimidad con Dios, habla con el Señor y pídele al Espíritu Santo que te examine, que te haga ver las cosas. Y entra en un profundo, haz silencio, como le he enseñado a la iglesia, a los intercesores. Haz silencio. Hay momentos que tienes que hacer silencio. Y no ser como la iglesia, la Odisea, yo soy, yo tengo, yo he alcanzado. Haz silencio. Y deja que Dios opine de ti. Y deja que Dios te examine a ti, te evalúe a ti, que sea Dios. Y te sorprenderás